Hola, bienvenidos al discipulado de la Iglesia Regional MIR Cuerpo de Cristo. Vamos a iniciar en este día con nuestra lectura número 4, entendiendo lo que hemos venido compartiendo acerca de este tema que iniciamos en este año 2026, siempre teniendo como referencia el centro de levantar la torre del reino de Dios dentro de nosotros. La semana pasada hablábamos acerca de ese registro espiritual que tenemos ahora como hijos de Dios. Hemos sido renacidos, como dice Primera de Pedro 1:23, a través de la gracia y de la palabra de Dios. Entendíamos que es necesario concluir por qué creemos en Jesucristo y que solamente Dios tiene la respuesta al problema espiritual. ¿Cómo Dios nos creó? Hablábamos también en temas anteriores, y uno de esos es saber que en los niveles en los que el hombre fue creado, el hombre fue creado en nivel atómico, nivel molecular, celular, el nivel de los tejidos, los órganos, los sistemas o aparatos que conforman el ser humano, pero lo más importante es el sistema espiritual. Hoy vamos a compartir la lectura número 4 que tiene por título, el título es la evidencia. La evidencia del nuevo nacimiento. Es algo que nosotros tenemos que experimentar. Primera de Juan lo vamos a tomar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Primera de Juan 5, 1 al 3. Leemos la palabra sin antes recordar las redes sociales de la iglesia. En TikTok, Instagram, Facebook, @MIR Cuerpo de Cristo, en TikTok Live, @MIR Cuerpo de Cristo 237, y a través de YouTube, para seguir el mensaje del púlpito es @EDR, y para seguir los discipulados es @MIR Cuerpo de Cristo en YouTube. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Señor, te damos gracias por tu palabra. En este momento, mi Dios, anhelamos que sea tu palabra ministrando nuestro espíritu, revelándose para que podamos profundizar mucho más en el conocimiento de Cristo, y conocer a Cristo, como está escrito, es conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Señor, que a través de tu palabra nuestros hermanos acá presentes sean recibiendo sanidad, fortaleza, dirección, y también mis amados hermanos que se encuentran a través de las redes sociales y los que verán a través de YouTube. Señor, oro por ellos, por sus familias y por todo su campo, para que sea tu Espíritu, Señor, guiándolos solamente a través de tu palabra y dándoles la fuerza para ser testigos, para desafiar, para orar, para esperar y estar aferrados
de manera real al pacto de que Jesús es el Cristo, la única respuesta a todos los problemas que tenemos nosotros en esta tierra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Ok. En la introducción, hoy vamos a hablar de que en el momento en que nosotros creemos con el corazón o en el corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, Dios crea en nosotros una nueva y eterna vida. A través del Espíritu Santo, Él nos da las evidencias de que esto es una realidad. Esto es un evento espiritual, no lo podemos percibir con nuestros ojos físicos. Tampoco podemos anclar esa nueva vida eterna a lo que es de esta tierra, porque la única referencia que hay de esa espiritualidad eterna es Jesucristo. En esta tierra no hay más nada que nos pueda dar a conocer esta realidad. Solo la palabra de Dios, su Espíritu Santo y la vida de Jesús en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros nacemos, somos hechos hijos de Dios, y esto, como les digo, no es algo que podemos ver con los ojos físicos. Pero en el momento que aceptamos a Jesucristo, una nueva vida es creada dentro de nosotros. Vamos a tomar de referencia Juan 1:12, que dice: mas a todos, a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también la siguiente cita, esta también nos las conocemos, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una gracia que recibimos solamente a través de Cristo. ¿Cómo obró esto? Hay dos componentes. Primero así: gracia y fe. ¿Cuál es el resultado? Nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida que ahora está en nosotros? ¿Quién es ese nuevo hombre? Jesús. Jesús nace dentro de nosotros. Entonces, cuando entendemos por qué hablamos de morir al yo, porque cuando morimos al yo, ¿quién vive? Cristo en nosotros. Él va tomando, vamos a decir, todo nuestro ser. Está entronándose, estamos en el proceso de que Él sea el Señor de nuestra vida. Porque en principio lo conocemos, cuando esta gracia se revela a nosotros, lo conocemos como el Salvador, ¿verdad? O mi Salvador. Pero también es necesario que sea mi Señor o mi dueño, pues vamos a decirlo así, el dueño de mi vida. No soy yo, sino es Jesús. Por eso es importante aquí, porque aquí morir al yo es desgravar Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. Es desgravar Hechos 13, 16 y 19. ¿Qué es esto? La cultura satánica que domina el mundo. Hechos 13 centrados a la adivinación, a la chamanería. Hechos 16 a la adivinación y Hechos 19 a la idolatría. ¿Cómo vive el ser humano? Centrado en su yo, buscando solo sus cosas, centrado solamente en su triunfo sin Dios. Tú lo puedes hacer todo, pero sin Dios. Tú eres el Dios. Ok. ¿Cuál es entonces la evidencia del nuevo nacimiento? ¿Cuál es ese resultado? Sería el primer punto que vamos a ver. El resultado. Ese resultado
Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que recibimos? ¿Cuál es el primer resultado? Vida eterna. Esto es algo fundamental para nuestra vida, que lo entienda. ¿Por qué? Porque debe desaparecer el temor. Recibes nueva vida o vida eterna. Debe desaparecer el temor porque antes de Cristo, vamos a ponerlo aquí, antes de Cristo, nuestro centro era Génesis 3:7. ¿Qué fue lo que surgió ahí? El hombre tuvo, después que comió, tuvo miedo. Vamos a ponerlo hasta el 10. Tuvo miedo de su... La gente cree que tuvo miedo porque, él dice, porque estaba desnudo, verdaderamente. Pero estar desnudo delante de los demás es vulnerabilidad, es inseguridad. Por eso es que las personas, pues todos vemos que inclusive hasta las personas que viven en la calle buscan de tener algo aquí arriba, en un puente, donde puedan conseguir refugio. ¿Por qué? Porque lo que representaba Dios para la vida del hombre desapareció y lo que quedó fue la incertidumbre. Eso fue lo que surgió aquí y ese es el trasfondo que conocemos desde que nacemos. Por eso el resultado, yo lo debo no solamente conocerlo aquí, sino que debo concluirlo en mi corazón, que sea algo eterno para mí. Entonces, también, ¿qué pasa? El segundo resultado. Fíjense lo que dice la palabra en Ezequiel 11:19. Ya va, voy a confirmar la cita primero. Ajá, Ezequiel, para no equivocarme. Ezequiel 11:19 dice, sí, dice así, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel, aquí era Juan 5:24 y aquí es, recibes nueva mente o una nueva mente. Ezequiel 11:19. Una nueva mente. Es decir, que inclusive recibimos esa sanidad mental. Es algo que debemos entrar en un proceso de disfrutar. Cristo lo logró, Cristo lo cumplió. ¿Qué tiene que hacer? Tomar lugar en mi vida. Esa sanidad inclusive de mi mente. ¿Cuál es el siguiente resultado? Voy a voltearlo así para que se vea mejor. El siguiente resultado de un nuevo nacimiento es un nuevo padre. Un nuevo padre. Porque no olvidemos nunca de dónde venimos, cuál era el trasfondo anterior. Juan 8:44, el padre de este mundo. Pero Romanos 8:14 al 15, Romanos 8:14 al 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Hemos recibido un nuevo Padre. Romanos 11, era 11, perdón, 8, 14 al 15. Un nuevo Padre. Anteriormente estábamos aquí también, vamos a ir colocando aquí la vieja vida. Juan 8:44. ¿Quién era el padre? Satanás. La herencia de los padres, ¿de quién es? Obviamente de los hijos. La herencia de Satanás, ¿cuál es? Exacto. El mal. Si tenemos vida eterna, él es condenación eterna. Entonces, tenemos que ver, antes vivíamos en la condenación eterna, era la herencia del padre que teníamos. La imagen de qué padre vivía en nosotros, la imagen de Satanás. Hacer todas las cosas de su naturaleza. Pero en Cristo Jesús, esa realidad fue cambiada. Y es algo fundamental que debo entender de una vez y para siempre y experimentarlo también. Que tengo ahora un nuevo Padre, un nuevo respaldo, una nueva herencia. Y ahora, si tengo vida eterna, tengo las bendiciones que me acompañan, la seguridad de Manuel. Entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es la dificultad que me abruma? El que es necesario que todo esto se desgrabe y que pueda concluir esto. Jesús el Cristo es mi Salvador, pero también es mi Señor, es mi dueño. Ok, también ¿qué recibimos? Recibimos nuevos hermanos y hermanas, una nueva familia. Voy a ir anotando la cita porque entonces me quedo sin tiempo. Entonces, pues quiero andar corriendo. Ok, recibimos una nueva familia, dice este saludo, enviaba Pablo a los Corintios, dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, que está hablando de besos. Y él decía que saludaba a todos los hermanos y decía, salúdense unos a otros con un beso santo. Ese es el ósculo. Que es importante que entendamos eso, que no estamos solo en la evangelización mundial. No es como que, ay, vale, qué triste, el mundo se está perdiendo. No, es necesario que nos veamos a todos como un equipo en pro de ¿qué? De experimentar la respuesta de Cristo para que sea transmitida también en toda la iglesia y a través de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el quinto punto o el quinto resultado? Somos una nueva creación. Esta la habíamos leído hace ratico, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esta nueva creación, como dice la palabra, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por la voluntad de Dios. ¿Quién fue el que en su soberanía quiso adoptarnos? Entonces, es una locura, ¿verdad?, que tú recibas a alguien como tu hijo para luego decirle, no, ve a ver cómo tú resuelves tu vida. Debemos tener seguridad de que Él nos respalde en todo. Pero hay una parte importante de reconocimiento que viene siendo la conclusión en esta seguridad, que es que cuando un hijo recibe a su padre y lo toma como padre. Porque hay veces que los hijos dicen, no, bueno, yo no reconozco a este señor o a esta señora como mi madre o como mi padre. ¿Y qué hacen? Un rechazo
hacia la figura, ¿verdad?, del padre o de la madre. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos delante de Dios? ¿Lo reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Señor? ¿Estamos seguros de eso? ¿O todavía tenemos dudas, incertidumbres? Esta seguridad yo la debo experimentar. También saber que recibimos un nuevo entendimiento. Juan 14, 26. Un nuevo entendimiento espiritual. Dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo un nuevo entendimiento? Bueno, ¿quién es ese que nos enseñará todas las cosas y nos recordará las palabras de nuestro Señor? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál debe ser mi conclusión ahí? No me voy a maravillar, wow, pero qué tremendo soy, no, o qué tremenda soy, sino que ver el Espíritu de Dios me dirigió, el Espíritu de Dios me recordó la palabra, el Espíritu de Dios me dio la respuesta exacta para esa persona. Saber que lo que estoy evidenciando, de lo que estoy siendo testigo, es que el Señor está obrando en mi vida. Esa es la evidencia del nuevo nacimiento. Es la evidencia de que Él obró en mi vida. Porque quien no le puede reconocer, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y que vamos a decir, ¿qué debemos pensar en ese momento? Oye, que afortunados somos de que el Señor, de tantas personas que Él no le conoce, decidiera que nosotros le conociéramos. E ir teniendo un corazón de humildad delante de Dios, ¿verdad? Un corazón sencillo, pero que también puede ver la respuesta de Dios en nuestra vida, la seguridad. ¿Qué aparte recibimos como resultado del nuevo nacimiento? Recibimos una nueva inclinación moral. Una nueva inclinación moral. Primera de Juan 5, 18. Antes, cuando toda nuestra vida se encontraba como dice Génesis 1, del 1 al 3, Génesis 1, del 1 al 2, nuestras vidas estaban llenas de tinieblas, sabíamos cuál era lo bueno y qué era lo malo, pero seguíamos haciendo lo malo. No había ninguna diferencia. Pero, ¿cuál es esa inclinación moral? Fíjense, dice así, primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién le guarda? Dios. Y Satanás no le puede tocar. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esa es ahora nuestra nueva naturaleza. Anteriormente éramos una semillita. Sí, ya me quedé sin espacio. ¿Se ve desde aquí? Anteriormente éramos un árbol, perdón, un arbolito ahí más o menos, cuyas raíces estaban en Génesis 3. Como resultado, la naturaleza de ese árbol, era frutos de pecados. Estábamos plantados en pecado y nuestra vida por naturaleza daba pecados. Nuestra vida estaba llena de actos que son llamados como los pecados consecuentes. Y en eso entra pues el chisme, la crítica, la murmuración, la falta de perdón, el odio, el robo, la mentira, todas esas cosas. ¿Cuál era el resultado de esta vida? Esos actos, esa condición de dar pecado. ¿Por qué? Por la simiente. Entonces, Jesús vino, Génesis 3:15, de una simiente diferente, ¿verdad? No todos nosotros nacíamos aquí,
Por eso es que ningún hombre podía darle solución al pecado. Pero vino Jesús de una simiente diferente y dándonos ahora una naturaleza nueva. Todos aquellos que confesamos que Jesús es el Cristo y es la única respuesta, esta simiente, dice Jesús, que la anuló y la clavó en la cruz, dándonos ahora parte de su, dice, al que no tenía pecado, lo hizo pecado para salvarnos a nosotros. ¿Qué ocurrió ahora? Que en nosotros obra, como dice Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estoy sujeto a dar todo el tiempo frutos o a dar naturalmente frutos de pecados, porque por Cristo esta simiente fue quitada. Tengo un nuevo origen y eso es lo que habla de una nueva vida. Una nueva vida espiritual. ¿Qué obra en mí ahora? Una nueva inclinación moral. Eso lo debo entender. Para no ser engañado por Satanás, que me dice que sigo siendo el mismo y que las mismas debilidades son las que yo debo seguir. Pablo decía, no quiero que ignoren que el que es vencido, ¿verdad?, por aquello, es esclavo de eso por el que lo venció. Nosotros no somos nacidos del pecado para que el pecado nos esté venciendo y nosotros seamos esclavos del pecado. Jesús dice la palabra que con su poder, con su muerte en la cruz, su sacrificio y su resurrección nos ha librado de esa simiente. ¿Qué debo entender yo? Que tengo una nueva vida, que no estoy sujeto a la ley del pecado para seguir viviendo dentro del pecado, para seguir haciendo siempre lo mismo, tropezando con la misma piedra. No, yo debo experimentar ¿qué? La identidad, la seguridad y la autoridad en Cristo Jesús, que es parte de esa nueva vida. ¿Cómo la voy a vivir? Concentrado en la palabra, porque la palabra es el aval. El aval es el Espíritu, dice así. Pero 1 Juan 5:11 dice que el testimonio de que Él nos ha dado vida eterna está en su Hijo. Y su Hijo es la palabra, ¿verdad? Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿dónde está, cuando me vengan a interrogar, dónde está tu seguridad de la salvación? En la palabra. ¿Con qué me voy a escudar? Con la palabra. ¿Cuál va a ser mi refugio? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde está toda la verdad del Evangelio revelada para nosotros. Ok, no me extiendo más ahí. El punto 8, tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Este es otro resultado, ¿verdad? Apocalipsis, me parece que 3:5. Sí, Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Debemos saber que eso es parte del registro celestial que tenemos. Nuestro nombre inscritos en el libro de la vida. Dice también el resultado de recibes una nueva canción. Apocalipsis, ¿qué? 5:9. Apocalipsis 5:9 dice así, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Todas estas bendiciones que nosotros recibimos son el resultado de un nuevo nacimiento en nosotros. Ahora, vamos a borrar porque me quedé sin espacio. Aquí vamos a ver las evidencias. Ese era el resultado y aquí las evidencias. En el punto 2.
las evidencias. Las evidencias, el primero es: comienzas a amar a los hermanos espirituales. Comienzas a amar a los hermanos espirituales. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es importante eso. Normalmente en la iglesia hay muchas divisiones, ¿verdad? Porque no, que si aquel es superior, este es inferior, que aquel no tiene llamado, que este sí tiene llamado, que este no tiene talento, que el otro no tiene talento, que este sí tiene el don, el otro no tiene el don, que si la ideología, que si nos ponemos el velo, que si no nos ponemos el velo, que si guardamos no comemos morcilla, que si comemos morcilla. Y tenemos esas diferencias, ¿verdad? Entonces, cuando todos los hermanos no se pueden unir, ¿por qué? Porque cuando empiezan a hablar de sus diferencias ideológicas, entonces empieza, ¿qué? La división. No, este tiene el diablo, el otro no tiene el diablo, y así. Que es importante entender que todos hemos sido engendrados por Dios y hemos de amar a nuestros hermanos de la misma manera. Es decir, Dios es mi Padre, pero también es el Padre de cada uno de los que Él ha decidido llamar. Y eso es una de las evidencias, el amor que empieza a manifestarse por los hermanos. Vamos a verlo así. La primera evidencia, el amor a los hermanos. La segunda evidencia, alegremente obedeces la palabra. Primera de Juan 5, 2 al 3. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, su palabra sus mandamientos no son pesados. Gravosos es algo tedioso, oye, qué fastidio. Pero la palabra nos dice que sus mandamientos no son pesados, no son tediosos. ¿Qué ocurre? Cuando Cristo se revela a nosotros, obedecemos a su palabra porque se ha revelado el amor que Él nos ha dado. Cuando se revela ese amor que Dios nos ha dado, esa misericordia, ese acto de sanidad, esa seguridad de que está con nosotros, lo primero que surge es el agradecimiento. Como resultado de ese agradecimiento o de esa acción de gracias, obedecemos la palabra de Dios. Nos lleva. Es como Jeremías. Jeremías no quería obedecer el mandamiento de Dios en ese momento, ¿verdad? Muy difícil. Oye, cada vez que digo y les digo lo que viene es sufrimiento para mí, Señor, yo mejor me callo la boca, no digo nada. Pero llegó un momento que él dice: Señor, me sedujiste. Y fue y lo hizo, o sea, fue y obedeció el mandamiento de Dios. Y él decía que lo sedujo porque su voluntad no quería hacerlo. Pero cuando Dios se revela en nuestra vida así, por más que no queremos, o que esta carne, porque el espíritu está dispuesto, por más que esta carne esté en contra, el espíritu va y obedece a la voz de su Padre. ¿Cuál es la tercera evidencia? Tienes convicción de tu salvación. Tienes convicción. Primera de Juan 5, 6 al 13. Dice:
Primera de Juan 5, 6 al 13. Vamos a buscarlo. Y yo, me parece, para no dejar este tema corto, que vamos a continuarlo. No, ya estamos terminando. Ok. Dice así. Primera de Juan 5, 6. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué vemos allí? Esa convicción de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque tenemos evidencias externas de la palabra y tenemos evidencias internas del Espíritu Santo. Esas dos cositas van en conjunto. Vamos a ponerlo así. Evidencias externas, ¿dónde? En la palabra. Y las evidencias internas, ¿cómo? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. La palabra nos guía, nos recuerda y el Espíritu Santo nos la revela y también nos lleva por esa corriente de la seguridad. ¿Cuál es la cuarta evidencia? Tenemos seguridad de recibir respuestas a la oración. Primera de Juan también, 5, 14 al 15. Dice así, Primera de Juan 5, 14 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Debemos tener esa seguridad plena, fe verdaderamente en que Dios responde nuestras oraciones. También la evidencia es que tenemos una vida santa. Primera de Juan también, 5, 18. Todo el capítulo de Juan, sí. Primera de Juan 5, 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sí, esa cita también la acabamos de leer. Pero ahí dice que tenemos una vida santa. Él mismo nos engendró y nos guarda para que eso sea una realidad. Entonces, no hay que estar angustiados en que... yo no estoy diciendo con esto que no hay que hacer morir la carne, porque Efesios habla de hacer morir lo terrenal en nosotros. Y nos da una lista de cosas, ¿verdad? Que eso de hacer morir lo terrenal en nosotros es dejar lo que esté crucificado con el Señor. Me acuerdo que la semana pasada les hacía este bosquejito, ¿no? Aquí así, ¿dónde está este sujeto, esta persona? Está aquí, crucificada y amarrada también. Crucificada
juntamente con Cristo. Hacer morir lo terrenal es que eso se vaya muriendo. ¿Cómo está una persona que está ahí crucificada? Sufriendo, está agonizando, porque Cristo apenas lo crucificaron no murió de uno, sino que agonizó, fue agonizando hasta que entregó el Espíritu. Así nosotros estamos, agonizando. Pero no lo digo en qué sentido, de que, no, todo esto es un sufrimiento, no. La carne es necesario que muera, y a ella no le gusta morir, a ella le gusta vivir, le gusta que se le trate bien, le gusta que se le tome en cuenta, le gusta que le den renombre, le gusta que la apoyen en todo lo que ella quiera hacer, le gusta no salir de su zona de confort, le gusta, a mí no me gustan esos lugares, de verdad, porque hay mucho bullicio, no, tengo que salir, no, el metro es muy... No lo podemos poner en modo vuelo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque aceptamos a Cristo y no nos morimos, ¿verdad que no? Seguimos vivos. Pero entonces Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, el tiempo que me queda en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo estamos así? Juntamente crucificados con Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Recordemos la primera partecita. Ese nuevo hombre que ha nacido en nosotros es Cristo, y Él es el que debe vivir. Entonces, esta vida no ocurre de la noche a la mañana, sino que es gradualmente en crecimiento continuo por la obra del Espíritu Santo. Si no hay cambios en nuestra vida, es necesario confirmar cada día los 3 hoy: la palabra, la oración y el evangelio. Si podemos tener las 3 concentraciones, sí o sí las evidencias del Espíritu Santo en nosotros se van a manifestar. Pero hay algo que voy a concluir con esto para orar, que debemos entender. Mientras más alimentamos al yo, mientras más alimentamos la carne, más difícil se hace la vida de fe. Pero mientras más morimos a nuestro yo y mientras menos alimento le damos a nuestra carne, más evidencias tendremos de Cristo en nuestra vida. Y la evidencia de ese nuevo nacimiento está en la palabra de Dios. Entonces, de verdad quiero vivir dentro de ese nuevo nacimiento, Señor. Bueno, en oración buscamos la fuerza espiritual para hacer morir todo lo viejo y poder grabar y disfrutar todo lo que es nuevo, todo lo que el Señor nos ha dado como resultado y como evidencia. Y que nuestro yo pues pueda vivir así. Una gente que está aquí pueda vivir plenamente, está limitada. Bueno, la carne debe estar así, limitada. El espíritu es el que debe estar, a sus anchas, pudiendo hacer todo lo que quiera hacer. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Te damos gracias por las evidencias y el resultado de ese nuevo nacimiento en nosotros, Señor. Anhelamos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien nos recuerde en todo momento la palabra, que podamos entender que tus mandamientos no son gravosos y que en acción de gracias y devoción podamos rendir todo nuestro ser, toda nuestra vida en culto agradable a ti, Señor. Que asimismo, mi Dios, mis amados hermanos presentes en este lugar y los que también vieron a través de las plataformas de internet, puedan recibir la gracia a través de tu palabra, Señor, y que todo lo que no sea evangelio, todo lo que sea estructura ideológica, religiosa,
legalista sea derribada por el poder de tu palabra, que podamos echar raíces profundas en tu palabra, Señor, entendiendo que allí ese es el testamento que tú nos has dejado de herencia como hijos tuyos en esta tierra. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Señor. En este momento, mi Dios, entregamos este momento de reunión. Yo sigo orando para que tu gracia siga obrando cada jueves en nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, amén y amén. Estamos despedidos y nos vemos la semana que viene.